Buenas tardes, mis queridos hermanos, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde rica y poderosamente. De verdad que me encuentro en este momento glorificando el nombre del Señor, leyendo su palabra, meditando en ella, y quise compartir con ustedes un momentito con Dios, una palabra de vida, una palabra de fe y una palabra de salvación. La palabra que voy a compartir en este momento se encuentra en el libro de Juan, en su capítulo 1, y lo vamos a estar leyendo del 1 al 10, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice de la siguiente manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Gloria a Dios, gracias al Señor por su palabra. Su palabra es vida, su palabra es eficaz, su palabra es veraz, es más cortante que toda espada de doble filo. Penetra lo más profundo de nuestro ser, discierne los pensamientos, la intención del corazón. De verdad que le damos gracias al Señor por esta palabra. Lo que acabamos de leer es poderoso. Vimos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo, en el principio, Él era el Verbo, y que este Verbo se hizo carne. Gloria al Señor. Y está hablando aquí de que hubo un hombre llamado Juan, ¿verdad?, como escuchamos, que fue enviado de Dios para que diera testimonio. Juan vino a preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y esta palabra que acabamos de leer, el último versículo que leímos, dice que en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él. Y el mundo no les reconoció. Qué increíble esto, ¿verdad? Que el creador del mundo, el creador de todas las cosas, por quien se crearon todas las cosas, vino a este mundo y el mundo no les reconoció. ¿Qué le llama a usted la atención esto? Que el mundo no reconoció. Yo he estado meditando en esta palabra y he podido darme cuenta de algunos puntos por qué el mundo no les reconoció. Entonces tengo algunos puntos que voy a compartir. No son muy profundos, pero sí nos dan una enseñanza. Y lo primero que quiero decir, la primera razón por la que el mundo no le conoció, era porque el mundo estaba en una ceguera espiritual. Cuando hay ceguera espiritual, no se puede ver nada, no se puede ver ni entender lo que es espiritual. Esto fue un misterio. El hombre, el mundo, la creación no podía creer, ¿verdad?, lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo llegó a decir en su palabra que habían ciegos que guiaban ciegos, y que si un ciego guiaba a otro ciego, ¿verdad?, los dos iban a caer en el hoyo. Pero Juan vino a dar testimonio de esta luz verdadera que venía al mundo. Pero ¿qué pasó con esta luz verdadera? Le voy a ir diciendo más adelante.
Por ejemplo, déjenme compartir esto que tenemos en Juan capítulo 3, en los versos 19 al 20. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y como el Señor vino en luz y estaba en luz, pero el mundo, los hombres amaron más, ¿qué dice la Biblia? Amaron más las tinieblas que la luz. Otro punto que quiero aclarar también es que los judíos del tiempo de Jesús, ellos tenían una expectativa específica de lo que sería el Mesías. Ellos esperaban un líder político que lo librara de la opresión romana. Ellos creían que el Señor iba a venir, ¿verdad?, como un líder poderoso que iba a librarlo a ellos de esa esclavitud, de esa situación que ellos estaban viviendo en ese momento. Y por eso ellos no se dieron cuenta que esa luz, ¿verdad?, había llegado al mundo. Gloria al nombre del Señor. Y también otro punto que yo puedo entender un poquito ahí es que esto fue como un misterio divino. Usted se imagina la idea de que un Dios infinito pudiera volverse finito. Aleluya. Que el creador pudiera convertirse en parte de la creación. Eso fue lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Al principio que leímos, ¿verdad? Nosotros leímos que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era con Dios y este en el principio era con Dios. Entonces ese verbo fue que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en otra parte, más adelante, dice el Señor, y vimos, dice Juan, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Así fue que el Señor vino, ¿verdad? Como lo declara Juan aquí en el capítulo 1. Adoramos el nombre del Señor Jesucristo. Otro punto, ¿verdad?, que también quisiera considerar fue la rebelión humana. Sabemos, ¿verdad?, que el hombre, la humanidad, se rebeló contra Dios. Un ejemplo podemos ver en Romanos 1, en su capítulo 21, 22 y 23, por ejemplo, nos dice lo siguiente. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le reconocieron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Gloria al Señor, aleluya. Gracias al Señor por su palabra, ¿verdad? El Evangelio de Juan está lleno, está lleno de una instancia donde la identidad de Jesús es malentendida. Vemos que la humanidad no entendió, por eso rechaza abiertamente a Jesús. Por ejemplo, en Juan 7:5, incluso podemos ver que sus propios hermanos no creían en él, ¿verdad? Inmediatamente, o sea, sus hermanos, donde él nació, no creían que él podía ser el Hijo de Dios. Los líderes religiosos que estaban bien versados en las Escrituras, a menudo se oponían a él y buscaban desacreditarlo. Gloria a Jesús. En Juan 8:19, inclusive ellos le preguntan, ¿dónde está tu Padre? Porque Jesús siempre hablaba de su Padre, ¿verdad? Su Padre. Y ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Entonces Jesús mismo les responde y le dicen, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si no me conoceréis a mí, imagínense, ¿cómo van a conocer a mi Padre? Tampoco lo conocerán. Entonces esto resalta la profunda desconexión espiritual
entre Jesús y aquellos que se suponía que eran los pastores de Israel. Tremendo, ¿no? Sin embargo, no todos fallaron en reconocerlo, porque vamos a leer una parte también que se encuentra en el capítulo de Juan, en el verso 12, donde la palabra nos proporciona una esperanza constante. Entonces aquí podemos ver que la palabra dice, ¿verdad?, que a lo suyo vino, pero los suyos no les recibieron. En esta parte que le voy a leer ahora, hay una parte que sí, que los reconoció. Y dice, más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este versículo subraya el poder transformador de reconocer y aceptar a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Es una invitación a pesar de la ceguera espiritual, a la iluminación espiritual, a la adopción en la familia de Dios. Entonces, a través de Jesucristo, cuando nosotros reconocemos y entendemos todo esto que leímos al principio de nuestro Señor Jesucristo, que vino, que padeció, que fue crucificado, esto sucedió para que nosotros fuéramos recibido, ¿verdad?, como hijo adoptado. Este sacrificio que Jesucristo hizo fue suficiente para reconciliar al hombre con Dios, a la humanidad caída de Dios, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos reconcilia con el Padre. Quiero también hablar algo muy importante. Acuérdense que yo estaba hablando de la ceguera espiritual. En el mismo libro de Juan, hay algo muy importante que pasa. Tengo un ejemplo que le voy a dar aquí. En el libro de Juan, capítulo 9, Jesús sana a un hombre que nació ciego. Aleluya. Y esta sanación física sirve como una metáfora. La iluminación espiritual de este hombre, porque este hombre recibió la vista. El hombre que una vez fue ciego, recibe la vista, el Señor le sana, ¿verdad? Entonces este hombre recibe la vista física y también recibe la vista espiritual, porque vemos que este hombre reconoce a Jesús como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, ¿verdad? Lo reconoce como el Hijo del Hombre, así le llamaban a Jesús. Y este hombre ciego, cuando recibe la vista, adora al Señor inmediatamente. El contraste con los fariseos, que tienen vista física, esto es tremendo, ellos tenían vista física, ellos podían ver a Jesús, ellos sabían las enseñanzas que Jesús le decía, todo lo que el Señor le enseñaba, pero ellos siempre trataban de tentar al Señor, de hacerle preguntas para que el Señor cayera en alguna de sus tentaciones. El contraste, ¿verdad?, que tiene este hombre que fue ciego al recibir vista física y espiritual, al contrario de estos fariseos espiritualmente ciegos. A esto era cuando yo me refería ahorita, que el Señor dijo, ¿verdad?, que eran ciegos y guía de ciegos. Y si un ciego guiaba a otro ciego, ¿qué iba a suceder? Que iban a caer los dos en un hoyo. Hay algo muy importante que quiero compartir también, que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, dice, Jesús Él se describe a sí mismo, wow, esto está poderoso, como el buen pastor. Y Él dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo, que dio su vida por nosotros. Y Él dice que las ovejas reconocen su voz y lo siguen. Él llama a sus ovejas y sus ovejas reconocen su voz y lo siguen. Nosotros también tenemos que, ¿verdad?, aprender a escuchar esa voz cuando el Señor nos llama, que nosotros estemos atentos
a que el Señor nos llame, que nos dé instrucciones, que nos diga lo que nosotros tenemos que hacer. Y nosotros tenemos que hacer el papel, lo que hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor. En la actualidad yo sé que en cada casa, en cada lugar en el mundo hay alguien que el Señor ha llamado y ha oído su voz y lo ha reconocido como su Señor y como su Salvador. Entonces cada uno de los que hemos recibido al Señor como su Salvador, tenemos la responsabilidad de que por nuestro testimonio, así como dijo la palabra ahí en Juan capítulo 1 del 1 al 10, dice que Juan vino para, dice, hablando, refiriéndose a Juan, dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Entonces la luz es Cristo, a fin de que todos creyesen a través de él, a través de Juan. Entonces dice aquí muy claro que él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Entonces esa luz vino a nosotros. Nosotros tenemos que resplandecer en nosotros esa luz de Cristo que está dentro de nosotros, y con nuestro testimonio nosotros tenemos que ganarnos a nuestra familia, a ganarnos a las personas que están alrededor nuestro, hablándole, presentándole al Señor Jesucristo como Señor, como Salvador, que si lo reciben, porque ya esa ceguera espiritual, hay mucha gente últimamente, actualmente, que tienen una ceguera espiritual, pero nosotros estamos llamados a abrir los ojos de esas personas que están a nuestro alrededor, porque el Señor Jesucristo, cuando se fue, dijo que se iba a preparar lugar para nosotros, ¿verdad? Que no nos dejaría solo, que enviaría al Espíritu Santo, al Consolador, el cual nos guiaría a toda verdad. Entonces sabemos que es lo que es la verdad, la palabra de Dios. Dios es verdad y su palabra es veraz. Jesucristo dijo: predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, y el que no creyere ha sido condenado. Entonces el deber de nosotros es predicar este evangelio. Y si a esta hora hay alguna familia, alguna persona, algún vecino que todavía no conoce al Señor, pues es una oportunidad que voy a hacer ahora para guiarte en una oración, para que puedas reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. La venida del Señor está cerca, y si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida, de verdad que no va a ser levantado como el Señor viene a levantar a su pueblo, a su iglesia, a los que han creído en Él, en su palabra. Y te voy a guiar para que haga esta oración. Y tú puedes hacer de esta manera y decir: Padre, reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado, que te he ofendido, que he pecado contra ti. Que reconozco que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, que dio su vida por mí. Yo lo recibo en este momento como mi Señor, como mi Salvador. Perdona mis pecados, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. No permita que sea borrado jamás. Ayúdame, Señor, a permanecer en ti, en tu amor, en tu palabra. Gracias, Señor, por perdonarme. Aleluya. Si tú hiciste esta oración, de verdad que yo te felicito. Tú ahora pasaste de las tinieblas a la luz. Ahora tú eres hija del Dios Altísimo. Entonces yo te aconsejo que lea la palabra, que ore. Orar es hablar con Dios, así como yo estoy hablando contigo en este momento. Habla con Dios, ora, lee la Biblia. Búscate una iglesia que te quede cerca, o no sé, pero donde te puedan enseñar la verdadera doctrina de Dios, que pueda congregarte. La palabra dice que nosotros debemos congregarnos, que hay muchos que creen que no es importante, pero sí. Y la palabra dice que no debemos de congregarnos, que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Entonces,
cuando nos congregamos, ¿verdad? Ahí dice la Biblia que el Señor envía bendición y vida eterna. Gloria al nombre del Señor. De verdad que si tú no tienes una iglesia que te quede cerca, nosotros nos congregamos en la iglesia cristiana Embajadores de Cristo. Nuestros pastores son Guillermo y Maribel Plasencia y la iglesia está ubicada en el 1216 de South John Junior Parkway en Kissimmee, Florida. De verdad que tú vas a ser bienvenido y bienvenido a nuestra familia, la familia de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz del Señor esté con cada uno de vosotros. Amén. Aleluya.